Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 13 de marzo de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. En tan solo 3 días, la advertencia ha venido de polos tan opuestos como la Internacional Socialista y el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos. El diagnóstico es el mismo. Los cárteles del narcotráfico ponen en riesgo el proceso electoral. El recién nombrado jefe del Comando Norte, Gregory Guillot, alertó ante los legisladores de su país de la amenaza del narco a la estabilidad en buena parte de México. Las advertencias, antes de ser rechazadas, deberían llamar a la reflexión. Cada semana el gobierno federal presume los datos de la reducción de distinto tipo de delitos. Sin embargo, cotidianamente ocurren incidentes que afectan a distintos sectores como transportistas, que padecen robos en carreteras o los niveles desbordados de extorsión. Se abre una buena oportunidad para hacer con sensatez la revisión de las políticas de seguridad. No solo escuchar a candidatas y candidatos, sino, sobre todo, los reclamos y propuestas de la sociedad. El caso de Guerrero es un ejemplo acabado de cómo el crimen golpea y acosa impunemente a choferes del transporte público y comerciantes para que paguen extorsión y se conviertan en halcones de la delincuencia. Desde luego que la viralización de videos con escenas de intimidación y violencia tienen el propósito de extender el miedo. Pero no son inventados, son una realidad a tomar en cuenta. El Estado de Derecho por los caminos del sur brilla por su ausencia. Basta ver que las autoridades se les escapa un asesino. Los normalistas enfurecen y agreden dependencias públicas, queman patrullas y edificios. La gobernadora Evelyn Salgado se esfuma. Y su padre, Félix Salgado, el poder tras el poder, baila alegremente. Y si supiera tocar la lira, seguramente lo haría mientras se incendia Chilpancingo. Queda claro que a buena parte de los diputados de la Ciudad de México no les interesa trabajar. Ya van 2 sesiones que no se junta el número mínimo de asistentes para poder designar a las y los alcaldes sustitutos, en 6 demarcaciones. Hay casos como el de Iztapalapa que tienen casi un mes de que se venció el plazo legal y es momento en que los legisladores no designan a nombrar formalmente a quien sustituirá los últimos meses del trienio de Clara Brugada. Y lo peor es que en la misma situación están Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coajimalpa, Gustavo Amadero y Xochimilco. Con eso de que el recinto legislativo cada quien hace lo que se le da la gana y no se cumple ni con el calendario laboral, han de pensar que lo mismo aplica para las alcaldías. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Mario Delgado, presidente de Morena, ya tuvo respuesta de los directivos de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp, y TikTok. Y solo están coordinando agendas para que se reúnan con ellos y les lleve lo que considera pruebas de cómo se da mal uso a esas redes sociales. La semana pasada el dirigente solicitó cita con esos directivos para poner en marcha acciones contundentes en contra de las campañas de guerra sucia durante la temporada electoral. Trascendió que Gabriela Cuevas, vocera de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que el aspirante de la oposición, Xóchitl Gálvez, siempre se ha desenvuelto entre la mentira y con propuestas engañosas y fantasiosas, que luego no puede cumplir. Durante su primera aparición, acompañando a Mario Delgado en conferencia. Cuentas pendientes entre extitulares panistas de Miguel Hidalgo en la capital, quizá.
Pero a ver si Vicente Fox no sale de nuevo con aquel célebre tuit. ¡Qué mal te ves, Gabriela! Trascendió que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, sostuvo que si una mujer llega por primera vez a la presidencia, será la gran oportunidad para desconstruir la cultura patriarcal desde la figura del Ejecutivo para empoderar a las mujeres, eliminar obstáculos y frenar la violencia de género. Y si bien refirió que son 3 los candidatos porque también compite Jorge Álvarez Maínez, esa delicada declaración, porque viene desde la cúpula de la parte calificadora de la elección, exhibe un sesgo que excluye al emesista. ¡Ojo! Trascendió que según el conteo de la Cámara de Diputados, hasta ayer iban 23 aspirantes a cargos de elección popular asesinados en diversas entidades, por lo que, a solicitud de la panista Carolina Borregat, el Pleno guardó un minuto de silencio por esos decesos. Por cierto, el senador priista, Manuel Añorbe, denunciará mañana ante la Fiscalía General de la República a los emesistas Jorge Álvarez Maínez y Mario Moreno, porque al calor de las campañas llamaron narcocandidato al guerrerense. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Confesiones de amigas. Fuertes confesiones hizo ayer la expanista Gabriela Cuevas, hoy en Morena, de quien fuera su amiga Xóchitl Gálvez. La conozco muy bien y sé cómo engañó a los habitantes de Miguel Hidalgo, dijo al recordar cuando ella también estaba en el PAN. Reveló que en 2015 Xóchitl se comprometió a construir un faro del saber en la colonia Nextitla. ¿Y qué creen? Que a la fecha no existe ese faro del saber. Luego, en campaña de 2015, se comprometió a no reducir los programas sociales, pero como delegada pidió a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal reducir los programas sociales en el presupuesto de 73 a 40 millones de pesos. Una reducción de casi la mitad. Es el modus operandi de la candidata hoy del PRIAN. ¿Verdad o interés? Volar a sus anchas. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, realizará este miércoles una gira por Quintana Roo. El detalle es que volará por la aerolínea recién adquirida por el gobierno de la 4T mexicana. Seguramente la morenista viajará muy cómoda, es decir, sin gente a bordo, ya que la aerolínea se ha caracterizado porque realiza vuelos con pocos pasajeros ante su escasa demanda. Además, Sheinbaum ya tiene sus boletos para trasladarse por el Tren Maya. Otro cómodo viaje. Xóchitl la libra en el ITESO. La candidata opositora Xóchitl Gálvez salió bien librada del ITESO en Guadalajara. Primero, había estudiantes que reclamaban la desaparición del periodista Jaime Barrera. En respuesta, la panista insistió en que ojalá pronto regrese a casa con su familia, con los suyos. A Gálvez le cayó otra bola caliente hacia el final, cuando alguien levantó un cartel contra la desaparición de los 43 de Ayotzinapa con la leyenda "El PRIAN asesina estudiantes". Xóchitl tomó el micrófono para decir: llegando de presidenta, me enteraré cómo está el caso y le diré a los padres exactamente lo que hay, y no jugaré con esos temas políticamente. Lo curioso es que la cartulina tenía el emblema del TEC de Monterrey y no del ITESO, mientras la joven bajó la cartulina y desapareció. Casual encuentro con la CENTE. A pesar que desde 2021 se le cerró las puertas de Palacio Nacional una vez que Esteban Moctezuma dejó la SEP para ser embajador en Estados Unidos, y aunque hubo varias protestas, no fue sino hasta el pasado lunes que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue recibida nuevamente por el presidente. Así lo informó ayer sin dar detalles. No es casual
en una de esas, la candidata morenista necesita que desde el Ejecutivo se gestione apoyo de docentes. Las polémicas de la ministra Batres. La ministra Lenia Batres sigue dando de qué hablar. Este martes tuvo dos fuertes desencuentros con las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat, ya que acusó a la Corte de ser discrecional y subjetiva al momento de invalidar normas por violaciones al proceso legislativo, además de señalar a Ríos Farjat de analizar estos asuntos de manera oficiosa. Primero, Piña le recordó que la Corte estableció que solo se ven las violaciones al proceso legislativo en caso de haber conceptos para demostrar la invalidez de una norma. Y después Ríos Farjat le aclaró que en ningún momento se hizo un análisis oficioso del procedimiento legislativo. Al final, Batres ya no dijo nada. Morena incumple fallo judicial. En el Senado, la mayoría de Morena y sus aliados no solo se están haciendo de la vista gorda y patea el bote por órdenes del inquilino de Palacio Nacional para incumplir la orden de la Corte de nombrar a 2 de los comisionados del INAI pendientes, sino además ahora busca endilgarle la responsabilidad a la oposición. Resulta que ayer Ricardo Monreal aprobó un acuerdo que después llevó al Pleno para abrir una nueva convocatoria para realizar dichos nombramientos, proceso que se prolongaría, ya que implicaría la inscripción de candidatos, evaluación, entrevistas y selección de los mejores perfiles. Morena finalmente mayoriteó, ante lo cual la oposición votó en contra y en el mejor de los casos en abstención, haciéndolos ver que ellos son los que impiden los nombramientos. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Si no pueden, renuncien. Terminar con la extorsión que padecen los transportistas de Acapulco y meter a los extorsionadores a la cárcel es una tarea básica, elemental de primer año para cualquier cuerpo policíaco. Claro que si los policías tienen una asociación estratégica con los extorsionadores, las cosas se complican. Vigilar rutas y paraderos, brindar seguridad a los operadores, no parece ser algo fuera de este mundo que requiera grupos de fuerzas especiales entrenados en Israel, equipados con tecnología de punta. Nada de eso. Basta con tener voluntad política, ganas de resolver un problema. Pero si no hay voluntad política y nadie quiere resolver el problema son las autoridades que compitieron para un cargo que no les interesa, salvo acaso los días de quincena. Están a la disposición de cualquier corporación, incluso la policía de Acapulco, artilugios de vigilancia que ni siquiera son caros. La razón de existir de los gobiernos es brindar seguridad a los habitantes de las demarcaciones que gobiernan. Si no pueden, renuncien. Ya lo dijo el empresario Martí. Atrás de la raya, que están trabajando. Los candidatos opositores dicen que las refinerías son un factor contaminante y el presidente sale a medios para desmentirlos. Los obispos convocan a los candidatos presidenciales para firmar un acuerdo por la paz y el presidente brinca para decir que no está de acuerdo. Se mete donde no lo llaman. La lógica de las campañas es que los aspirantes debatan, se contrasten, brinden elementos para que los ciudadanos ejerzan un voto informado. El presidente se mete donde no lo llaman. En los hechos realiza una campaña alterna usando y abusando de todos los recursos que tiene a su disposición el jefe del Estado mexicano. Si en el próximo sexenio se cierra una refinería o si los obispos se llevan bien o mal con la próxima presidenta, no es su problema, porque él estará en su finca de Chiapas, dedicado a otras cosas, según le gusta decir. A la doctora Sheinbaum y a los demás candidatos de Morena a los diferentes puestos de elección popular, que son miles,
les toca defender los logros de la actual administración. De hecho, buscan el voto ciudadano ofreciendo continuidad absoluta, un segundo piso. ¿Por qué no los deja trabajar? Maines hace ruido. Las condiciones de la competencia lo obligaron a sumarse muy tarde y muy atrás a la carrera por la presidencia de la República. Por eso Jorge Álvarez Maínez está obligado a hacer una campaña intensa, haciendo ruido para jalar la atención de los medios y en consecuencia de los ciudadanos. En especial los más jóvenes, que es la clientela que quiere conseguir el movimiento ciudadano. En este contexto se ubica su propuesta de legalizar el consumo de las drogas más usadas, comenzando por la marihuana. Pero no solo ella, ya que remarcó el plural. En varios lugares se ha legislado la marihuana como en los estados de la costa oeste de Estados Unidos, y eso no terminó con el consumo de otras drogas y no obstaculizó la llegada de fentanilo, que es un asesino serial. Ya se verá si eso de legislar las drogas es propuesta pensadita o solo una ocurrencia para que le acerquen cámaras y micrófonos, porque se trata de un tema relevante que podría conducirnos a la anhelada paz. ¿Qué tan lejos llegarán? Las protestas de los normalistas de Ayotzinapa ya alcanzan el nivel de rebelión. Hay heridos, coches incendiados, edificios vandalizados. En cualquier momento puede sobrevenir un tiroteo. ¿Qué se está haciendo para apagar el fuego? ¿Todavía estamos a tiempo de evitar una conflagración? ¿El subsecretario de Gobernación encargado de los derechos humanos está negociando con ellos? ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos, siguiendo indicaciones presidenciales, les dará la razón en una indagatoria express? ¿Los padres de la nueva víctima están siendo atendidos por el gobierno? ¿Está lista la reaparición del daño? La fuga, por llamarle de algún modo, del policía acusado de disparar sobre el normalista obliga a una cascada de renuncias. Es cierto, pero no para que se vaya uno y llegue otro, sino para que tome el cargo de secretario de Seguridad del Estado, alguien capacitado que no tenga nexos inconfesables con la mafia. Se requiere política, mucha política y trabajo policial profesional. De otra manera, la noche se nos puede venir encima. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Aburto a 3 votos de la libertad. Fallo histórico discute hoy la primera sala de la Corte. La ministra Margarita Ríos Farjat presenta un proyecto para que se acate el amparo a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Necesita 3 votos para aprobarse, y de ser así, Aburto sería liberado al cumplir 30 años de prisión como dicta el Código Penal de Baja California, donde se cometió el magnicidio, es decir, el próximo 23 de marzo. Viene recorte a tasa de interés. Nos adelantan que en Banxico se preparan para anunciar el próximo 21 de marzo la reducción en la tasa de interés. El organismo a cargo de Victoria Rodríguez Ceja ve condiciones para el recorte, pues la inflación en febrero se ubicó en 4.4%, muy lejos de aquel 7.23% que en marzo de 2023 obligó a elevarla a 11.25%. Solicitan escolta para Palazuelos. El actor Roberto Palazuelos es uno de los candidatos que recibirá protección de la Guardia Nacional. MC, partido que lo postula al Senado, solicitó custodiarlo durante sus recorridos por Quintana Roo, por lo que a partir de la próxima semana tendrá escolta. No se aclaró si es para evitar que a alguien le cause daño o viceversa. Hablando de orejas, ahora resulta que la senadora de Morena, Nestora Salgado, se queja de la violencia en Guerrero. En mi pueblo, Olinalá,
nunca se había visto cuerpos despedazados. Nuestros niños viendo los cuerpos despedazados descabezados. La violencia es grave, dijo la mujer, que lideraba un grupo de autodefensas acusado de secuestrar por lo menos a 50 personas. Quita PRD, finanzas Zanora. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, prácticamente arrebató el manejo de los dineros del partido en la Ciudad de México a Nora Arias, quien se estuvo encargando de esa función como lideresa local. El Sol Azteca nombró a Aldo Jonathan Dávila Ríos como coordinador del Patrimonio y Recursos Financieros, con lo que le cerraron la cartera a doña Nora. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Plantón a diputados que vigilan el proceso electoral. Nos platican que ayer los integrantes de la Comisión Especial para Vigilar el Proceso Electoral, que se creó en la Cámara de Diputados, se quedaron esperando a la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, quien aseguran se había comprometido a sostener una reunión con esa instancia legislativa. Nos comentan que la funcionaria federal nunca llegó, por lo que las y los congresistas volverán a invitarla, pues aunque en Palacio Nacional se afirma que todo está tranquilo y en calma, los asesinatos de candidatos dan cuenta de que hay otros datos y urge esa reunión. Xóchitl libra la prueba del ITESO. En visita a Jalisco nos dicen que la candidata Xóchitl Gálvez conectó con los jóvenes universitarios del ITESO, quienes aplaudieron sus propuestas y se tomaron selfies con ella durante 30 minutos. Muy diferente a lo que ocurrió hace 6 años en el mismo escenario con el entonces candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien tuvo que salir del plantel entre gritos y sombrerazos por el rechazo de un sector del alumnado que apoyaba a Andrés Manuel López Obrador. Durante el encuentro no hubo quien la increpara, y nos dicen salió muy contenta con la respuesta de los estudiantes, que le plantearon más de 500 preguntas, aunque por el tiempo y la forma de la reunión solo pudo responder algunas. Libró la prueba del ITESO. El interminable pleito entre las diputadas Castel y Luébano. Nos cuentan que el pleito entre las diputadas Teresa Castel del PAN y Salma Luébano de Morena no tiene para cuándo terminar. La legisladora trans morenista impugnó el registro de la panista ante el Instituto Nacional Electoral con el fin de evitar su reelección. Sin embargo, doña Teresa, lejos de apaciguarse, le contestó en redes sociales: «Ah, cómo chilla el niño, y con lo ocupada que ando con mi reelección, no como otros que ya les estorban a sus partidos». Es claro que el pleito no se va a detener y tendrá que intervenir de nuevo la autoridad electoral. También queda claro que la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género no sirvió de mucho, porque la diputada Castel sigue refiriéndose a la legisladora Luébano por un género diferente al que asume. Por fin, diputados discutirán el tema de las terapias de conversión. Nos cuentan que el próximo 20 de marzo, por fin, la Cámara de Diputados discutirá la prohibición de las llamadas terapias de conversión, que se consideran una violación a los derechos humanos, ya que buscan forjar el cambio de orientación sexual de las personas de la comunidad LGBT+. La minuta fue avalada desde octubre de 2022 por el Senado de la República, pero había estado guardada en el cajón para un mejor momento. Los grupos LGBT+, nos hacen ver que quizás sea este el momento idóneo para la discusión, pues los diputados prácticamente están aprobando dictámenes de consenso, sin discusión y alzando el dedo con facilidad, pues su interés está concentrado en las campañas electorales. El Caballito, que se publica
en el periódico El Universal. El number one de Morena al Congreso de la Ciudad de México. Nos platican que quien encabeza la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal de Morena es Néstor Núñez, exdelegado en Cuauhtémoc, exdiputado local y uno de los coordinadores territoriales de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Luego de jaloneos, nos aseveran que la posición de privilegio de don Néstor tiene todo el respaldo de la exjefa de gobierno. Además, no hay que olvidar que es muy cercano a Ricardo Monreal. Y es que, si recordamos en 2021, mucho del desajuste de las candidaturas de Morena fue que precisamente no avanzó la de Néstor Núñez para reelegirse en Cuauhtémoc. Ahora bien, también nos señalan que en el equipo del exdiputado local no se descarta que aún llegando al recinto de Donceles se vaya al gobierno federal si gana doña Claudia. Votarán 524 personas postradas el próximo 2 de junio. Nos adelantan que 524 personas que están postradas o con su movilidad disminuida, que no les permite acudir a los centros de votación, podrán emitir su sufragio de forma adelantada para el 2 de junio, cuando se defina quién será el próximo jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Nos recuerdan que esta es una de las dos nuevas modalidades que se implementarán en la capital del país para votar a distancia. La otra es el sufragio en reclusión. Nos afirman que consejeros electorales como Ernesto Ramos andan muy atareados para poder lograr la impresión y producción de los productos para que todo esté a tiempo. Veremos cómo resulta esta innovación en la capital. Que al Verde no le afectan las peleas por candidaturas. El que dice que no le afectan las pugnas entre morenistas y petistas por las candidaturas a presidencias municipales es al dirigente del Partido Verde Ecologista de México, José Couto Leng, pues consideró que si bien van los tres partidos políticos juntos en algunos ayuntamientos, no le preocupa tanto que no haya cuadros del Partido Verde, pues donde van solos tienen la suficiente fuerza para conseguir los votos necesarios porque a lo que le apuestan es a fortalecer la alianza que llevó a la maestra Delfina Gómez al gobierno mexiquense. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Ante quejas por 8M, diputados de Zacatecas huyen. Donde aplicaron el 16 muchachos a correr, nos platican, fue en el Congreso de Zacatecas, donde los diputados de Morena huyeron para dejar la sesión sin quórum. Nos relatan que cuando se discutía sobre la represión contra las mujeres en el 8M, a los morenistas les incomodó la propuesta de la legisladora Zulema Santa Cruz del PRD de revocar la declaratoria gubernamental 2024, año de la paz en Zacatecas, y la del diputado independiente José Luis Figueroa para destituir al secretario de gobierno y al titular de la Policía Estatal, además de pedir un informe sobre la actuación policial y una disculpa del gobernador David Monreal de Morena. ¿Se saldrían por miedo o por vergüenza? Berrinche lo pinta de naranja. Otro que saltó del barco de Morena porque no le dieron una candidatura en Tabasco, nos cuentan, fue Fernando Mayans Canaval, hermano del consejero independiente de Pemex, Humberto Mayans. Nos relatan que don Fernando aspiraba a ser el candidato guinda a la presidencia municipal de Centro, Villahermosa, pero el lugar fue para la reelección de Yolanda Osuna Huerta, también de Morena, lo cual derramó la bilis a don Fernando, quien ahora se consuela en los brazos de Movimiento Ciudadano, partido que será su cuarta playera, pues nos recuerdan que ya pasó por el PRI, el PRD, Morena, y hasta algunos hacen quinielas para adivinar en cuál elección estará en las filas del PAN. ¡Sas! Medidas desesperadas de morenista.
La que dejó ver su desesperación en Sonora, nos comentan, es la aspirante del PT al Senado, Célida López Cárdenas de Morena, pues le dio por arremeter contra sus contrincantes de la fórmula PRI, PAN y PRD, Lili Téllez, a quien se refiere en cada evento como una traicionera, hipócrita y payasa, además de otras cosas en palabras altisonantes. Sin embargo, nos indican que doña Lili no se ha enganchado y le dio cachetada con guante blanco en una corta respuesta, con la decencia partida y la ambición entera, en alusión a que doña Célida primero fue enviada a competir bajo las siglas del Partido Verde, pero la estrategia cambió y finalmente se registró por el PT, a pesar de ser morenista. Vaya agarrón. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 13 de marzo de 2024. Tenga usted un excelente ombligo de semana. Cuídese mucho. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.